buenos días, hermanos. En este día, viernes 3 de junio, nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, antes de comenzar, pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Aleluya. El Espíritu les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de la aparición a la orilla del lago, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, uno de los temas posibles de análisis y de reflexión es el final de este Evangelio. Jesús lo invita a Pedro a seguirlo. Concluye el Evangelio de Juan diciendo: Sígueme. Esta invitación es la invitación de Jesús al discipulado, al camino junto a Él. Y hoy se la hace concretamente a la persona de Pedro. Un Pedro que cuando uno lo empieza a descubrir a lo largo de los 4 evangelios, descubre que no pocas veces Pedro se comportó de manera errática. No pocas veces Pedro cometió errores y se dejó llevar por sus pasiones y por su temperamento. Veamos y hagamos memoria un poco de lo que acontece. En el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, Pedro se presenta como el primero en reconocer a Jesús como lo que es, el Mesías. Tú eres el Mesías. Y Jesús lo alaba, diciéndole que eso no se lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Espíritu Santo. Por otro lado, versículos después, inmediatamente, es el Pedro que se niega a que Jesús viva su pasión después de dar el primer anuncio. Y Jesús le dirige las palabras más duras en los 4 evangelios. Le dice: apártate de mí, Satanás, porque tu pensamiento no es de Dios sino de los hombres. Durísimo la calificación que hace Jesús de este Pedro cuando se vuelve un obstáculo en la vida de la gracia y en la misión que Jesús tiene que llevar adelante. Recordemos además este Pedro que camina sobre las aguas y que paulatinamente comienza a hundirse, y Jesús lo rescata y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este Jesús que lo salva y lo hace subir con él
a la barca seguro y confiado. Miremos otros acontecimientos en la vida de Pedro. Pedro es el que, sentado en la última cena Jesús junto a sus discípulos, le dice: te seguiré a donde vayas. Y Jesús le advierte: mira, Pedro, que Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Te aseguro que esta noche, antes que cante el gallo 3 veces, me habrás negado. Y es lo que acontece. Pedro esa noche lo niega 3 veces. Por eso, muchos biblistas y expertos bíblicos afirman, sin tener una unidad de interpretación en este sentido, otros biblistas opinan de otra manera, que esta triple pregunta sobre el amor de Pedro viene a ser una reparación de la triple negación de Pedro. Pedro lo negó 3 veces y 3 veces le afirma a Jesús que lo ama. Entonces, el 3 es plenitud. Pedro lo negó plenamente, pero también Pedro confirmará plenamente su amor y su adhesión. Entonces viene el camino del discipulado. Jesús concluye diciéndole: sígueme. Y esto es lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. Ahora bien, cuando uno analiza la figura de Pedro en este camino discipular, nos debe invitar a la esperanza a todos nosotros, porque está poniendo en evidencia justamente algo que el mismo Jesús ha anunciado. Yo no he venido por los perfectos, yo he venido por los pecadores. No he venido por los que son perfectos ante el mundo. He venido justamente por aquellos que el mundo tiene por nada, que tiene el mundo, los tiene por despreciable. Eso dice la palabra. Y en Pedro esto se cumple a rajatablas. Pedro es un pescador, probablemente, altamente probable, inculto, sin una educación formal, sin grandes conocimientos. No es una persona ilustrada. Pensemos que Pablo puede llegar a ser el ala ilustrada en el camino, en los orígenes de la Iglesia, en este cuerpo apostólico. Pablo, que fue discípulo de Gamaliel, es decir, una persona instruida. Pero Pedro es un hombre sencillo de trabajo, un hombre temperamental. Y la elección que hace Jesús sobre él es la elección de ser nada más ni nada menos que el primer papa de la historia. Él es el primero entre sus pares, es la cabeza del cuerpo de los apóstoles. Esta es lo más maravilloso de todas las situaciones que acontecen en este texto. Dios elige a este hombre sencillo y humilde, de un gran corazón, que después demostrará realmente con su vida y sus acciones que ama a Jesús hasta dar la vida por él. Esto no queda dudas. De hecho, la Iglesia existe por el mensaje que transmitieron estos apóstoles, y en eso tuvo muchísimo que ver Pedro, y que no dejaron de proclamar la buena noticia de Jesucristo hasta los confines del mundo. Pero cuando uno mira en este horizonte la figura de este Pedro, nos invita a la esperanza en nuestro camino discipular, porque nos demuestra de la enorme paciencia que Dios tiene para con los suyos. Un Dios que es misericordia, que no se cansa de darnos oportunidades, que no se cansa de esperarnos, como lo esperó a Pedro, como tuvo paciencia con Pedro, como supo dar los pasos necesarios para que Pedro no se quedara en el camino. Lo mismo sucede con vos que estás escuchando este mensaje. Lo mismo sucede conmigo y con cada uno de los cristianos. Porque entre nosotros, queridos hermanos, puede haber personas que tengan más o menos talentos, más o menos gracia. Puede haber personas más inteligentes, más hacedoras, más preparadas, más prácticas. La multiplicidad de inteligencias que se puedan y dones y gracias personales que Dios pueda distribuir entre nosotros. Pero no hay perfectos. Todos somos susceptibles
a ser mejorados, transformados por la gracia. Y eso es lo que hoy debemos entender. Dios tiene paciencia para con nosotros, te tiene paciencia. Por eso no nos debemos desanimar en este camino discipular. A veces nos saldrá mejor y a veces nos saldrá peor. Lo que no debemos permitir es que el mal toque nuestros corazones, el mal se enquiste en nosotros y quedarnos en la cómoda. Estamos llamados a corregirnos, a transformarnos, a no caer nuevamente en los errores una y otra vez. Eso es lo que Dios espera. Su misericordia es paciencia, es amor providente, nos espera, pero también nos invita a dar pasos, a crecer, a transformar paulatinamente nuestro corazón, a no quedarnos en la comodidad del mundo, a ir dando pasos y evolucionando como seres humanos hacia la mejor versión de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, es una invitación a confiar en el amor de Dios providente, que nunca deja nunca deja a los suyos solos y abandonados. Es un Dios que espera que sus hijos caminen y que con toda la paciencia y con todo el amor va acompañando paulatinamente a lo largo de la vida. En esta mañana llegue a todos ustedes la bendición de Dios. Que este Dios que nos ama, que nos tiene paciencia, que hoy te dice, no te desanimes, adelante, acércate, sé iglesia, caminá, tengo paciencia para con vos, ponte de pie. Este Dios que nos ama y que nos espera, realmente bendiga tu vida. Como ministro de la iglesia, los bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este audio fue de tu agrado, te pido que nos dejes un me gusta, te suscribas al canal de la Fundación Shejinah, Presencia de Dios, para poder continuar nuestra obra evangelizadora en las redes. Que tengas un bendecido fin de semana.